Hola, bienvenidos una vez más a este video tutorial de nuestro curso virtual de patronaje y confección de prendas básicas. El día de hoy aprenderemos cómo realizar una transformación de vestido básico a un vestido corte princesa a bocamanga, para lo cual emplearemos los materiales que hemos empleado en otras oportunidades. Previo a todo esto, un juego de patrones tanto del posterior como del delantero de un vestido básico, algunos pedazos de papel que nos hayan sobrado del trazo, un juego de marcadores de colores o de plumones, tijera, lápiz, una goma de borrar, una ruletilla, curvas francesas, una escuadra o escalímetro, una regla normal y este último elemento o material a discreción o elección de ustedes, que puede ser silicón líquido, pegamento, resistol o goma, y finalmente cinta adhesiva que puedes reemplazar a cualquiera de estos. Así que demos inicio a esta práctica. Previo a iniciar debemos señalar que los patrones o el juego de patrones debe estar casi a punto de ser terminado. En este caso yo he dejado, por ejemplo, algunos datos como la señalización para el final, lo mismo que el rotulado, ya que el rotulado es bastante genérico, bastante básico, y dejaré la señalización para el final. Empezaremos o iniciaremos con el posterior. Lo primero que debemos hacer es tomar en cuenta que no utilizaremos el ruedo de 5 centímetros, solamente utilizaremos 2 centímetros más y a estos les haremos una delimitación con el plumón negro o con marcador negro o cualquiera que tengamos que no sea rojo. Y procederemos a cortar. Una vez que hemos realizado esto, será el turno de hacer el delantero, de esta forma, tomando en cuenta que trabajo a una escala de 1:3, 6 milímetros para simular 2 centímetros. Y recortaré el excedente en el bajo, de esta forma. Una vez que está preparado nuestros patrones, procederemos a tomar el posterior y a reservar el delantero. Lo primero que debemos hacer es, con el uso de una regla o de una cinta métrica, herramienta que no he mencionado al principio, que podemos emplear para medir la mitad del contorno de la bocamanga menos 1 centímetro, que será el de nuestra costura. Acá vemos que yo lo he añadido en la parte de arriba y lo descontaremos en esta parte. Y lo que procederemos a hacer será tomar la medida con la cinta métrica de canto y ubicaremos la mitad de la bocamanga. En este caso yo tengo 7 centímetros y medio, los cuales serían aproximadamente 3.75 para establecer la mitad. Subiremos 1 centímetro más, es decir, de esta parte hacia arriba, y haremos una marca. Para realizar el patrón básico del vestido, puedes consultar el enlace que dejaré al final del vídeo. Tomando una curva francesa, lo que haremos será unificar el punto O con el centímetro que hemos marcado previamente. Si la curva no nos diera de esa forma, podemos voltearla y simplemente hacer esta unión, así. Procedemos a marcar o a delinear con un marcador y llevarlo hasta este lugar. Una vez que hemos realizado esto, tomaremos la medida que hay desde la línea 0 hacia el tope inferior de la pinza. Acá vemos que tengo 3.5 y los mismos 3.5 daremos en el bajo. Haremos una marca y con la ayuda de la regla haremos una unión desde el tope de la pinza hacia abajo, de esta forma. Y procederemos a utilizar el marcador o plumón para unificar estos puntos o delinearlos, así. Una vez que tenemos realizado esto, ya tenemos listo nuestro trabajo. Lo que vendría a continuación sería tomar un marcador de otro color, en este caso yo utilizaré uno en color azul, y haremos unas guías de esta forma. Haremos el marcado del punto o tope de esta forma, y lo mismo acá, y lo mismo en la línea de la cadera, porque haremos unos aplomos y procederemos a seguir haciendo flechas de esta forma. Y le colocaremos 1 centímetro más, que será el centímetro de la costura.
Si yo quisiese hacer un vestido recto o básico con corte princesa o de pinza princesa a la bocamanga, pero de forma recta, esto sería todo lo que tendría que hacer, pero yo voy a atreverme a hacer un paso más, que será darle amplitud a los lados para que nos quede una forma en línea A. Lo que procederé será a marcar con símbolos de tijera de esta forma, y eso me indicará que debo abrir el patrón, y posteriormente, con la ayuda del papel o de los pedazos de papel que ya habíamos señalado, haremos el marcaje de algunas cuchillas o añadiremos amplitud a nuestro corte de esta manera. Una vez que ya hemos cortado el patrón, nos quedará de esta forma y procederemos a vaciar la pinza que ya teníamos dibujada en el patrón, de tal forma que esto ya no nos será útil, y procederemos a cortar de esta manera. Habiendo cortado esto, con el uso del notcher procederemos a hacer los aplomos donde hemos hecho las marcas de esta manera. De esa cuenta podremos hacer coincidir los cortes cuando estemos realizando ya sea la confección o el corte. Acá vemos que todas las pinzas nos han de coincidir, y lo mismo haré uno acá en la cintura. Lo que vendría a continuación sería tomar un trozo de papel y con la ayuda de la cinta adhesiva o de pegamento, cualquiera de los dos materiales que ustedes hayan empleado, colocaremos desde el tope donde ha terminado nuestra pinza, procederemos a ubicar el papel de esta forma y colocaremos cinta adhesiva. A continuación, lo que haríamos sería, con el uso de una regla, y desde este punto en donde terminaba nuestra pinza en el inferior, nuestra pinza baja, procederemos a hacer la amplitud, ya sea de una cuchilla o de un triángulo, que nos ayudará a darle mayor forma a nuestro vestido, tomando en cuenta que debemos tomar una medida en el bajo, es decir, la cantidad de centímetros que necesitemos. Si nosotros queremos darle aproximadamente, voy a para esto a usar un escalímetro, ya que este tiene las medidas a escala que necesitamos. Yo le daré aproximadamente 6 centímetros de amplitud más 1 centímetro de la costura, serían 7. Lo que procederé será con línea recta a unir estos puntos, y desde este punto hasta el tope de la pinza unir con una línea en diagonal de esta forma. Y tomando la tijera, retiraré el excedente de abajo, y ahora será el turno de marcar el centímetro de costura que necesito para hacer la unión con la otra pieza. Así. Recordando que aquí también habría continuidad del centímetro hasta llegar a la bocamanga, y procedemos a cortar. Veremos este paso nuevamente en el otro costado, porque ahora estas piezas tienen nombre, pero eso lo haré en la rotulación final. En el otro costado lo que haremos será la misma operación, desde la pinza o desde el tope de la pinza en la parte de la caja del vestido. Lo que procederemos a hacer será con cinta adhesiva, o en su defecto con pegamento, silicón, goma, o como ustedes le llamen, resistol. Será pegar nuevamente más papel, y la misma medida que tenemos en la parte del bajo del centro posterior será la misma medida que daremos a la cuchilla o trozo de tela de papel en la parte de abajo, de esta forma. Una vez que hemos realizado esto, haremos la unión con la pinza hasta esta parte. Por medio de una recta o una diagonal hacemos esta unión, y lo que procederemos a continuación será marcar o delimitar con el uso de un marcador, así. Y lo que procederemos a continuación será a añadir el centímetro de la costura con otro color, de esta forma.
cortaremos sobre esta última línea roja y no sobre el azul, aunque podríamos hacerlo también, pero recordando que en la tela debemos añadir ese centímetro de costura. Procedemos a cortar y al final nos debe quedar de esta manera. Una vez finalizado ya tenemos las piezas de esta forma. Ahora lo que haremos a continuación será, con el uso de una curva francesa, dar un poco de forma a estas partes, ya que no debemos de ninguna forma dejar que esto nos quede con picos que serán después contraproducentes en la forma del bajo de nuestra prenda. Y procederemos a hacerle una forma semi redondeada y lo mismo en este otro. Y lo que vendría a continuación sería con la tijera cortar los excedentes. Y esto nos proporcionará una forma mucho más redonda. Quiero hacer hincapié en que la parte que tenemos de acá también será necesario que la alteremos para que tome una forma más de línea A. Este, por el contrario, no necesita ser alterado, pero este sí. Y lo que haremos será hacer una cuchilla u otra pieza del mismo tamaño en esta parte. Lo que haremos será llevar esta línea por medio de una recta hacia la cadera, y tendremos en este lugar en el cual haremos una marca que emplear otra cuchilla, la cual se verá finalmente de esta forma. Una vez que hemos agregado la cuchilla en el costado, podemos notar que no he dejado el mismo centímetro, pero es porque no lo necesita en este lado, ya que este tiene el centímetro de costura y yo cuando añadí esta cuchilla tomé la misma medida, incluyendo el centímetro de costura en este punto también. Lo que podemos observar es que tenemos ya realizado nuestro patrón posterior con el corte de princesa. Lo que vendría a continuación sería la rotulación de esta forma. Vestido posterior, aquí vemos que ya decía posterior, y le colocamos centro o centro posterior. Y al otro lado podemos colocarle costado posterior. Haremos con el uso de un pequeño pedazo de papel la demarcación del punto O, que será este, que hemos dejado en color rojo, la cintura o el talle y la cadera, que se encuentra acá. Y lo mismo en el otro. Con la ayuda del notcher haremos un piquete más y de esta manera tenemos realizado el patrón posterior del vestido corte princesa a la bocamanga. Lo que vendría a continuación sería hacer la parte delantera. Para realizar la delantera lo que tenemos que hacer es emplear el patrón delantero, el cual debe tener marcado o delimitado el radio como hemos hecho acá. Para ver cómo se realiza el radio podemos consultar el video que he dejado el enlace al final de este video, con el cual ustedes podrán orientarse. Vemos que tiene el símbolo del centro cerrado en esta parte y que tenemos acá la pinza de costado o guía número 6, la cual ya he procedido a marcar con la ruletilla. Lo que haremos será tomando la cinta métrica de canto y de la misma forma, descontando el centímetro de costura, nos iremos por todo el contorno de la bocamanga y tomaremos la medida de esta manera. Una vez que hemos tomado la medida, estableceremos la mitad de la bocamanga. Acá me indica que tengo aproximadamente 3.5 y haremos una marca, ya sea con un lápiz o con un bolígrafo, así. Quiero que tomen muy en cuenta el siguiente paso. La forma que tiene la curva francesa puede ser de una bocamanga o al mismo tiempo de un seno en perfil, así. Y la colocaremos de esta manera. El radio nos sirve para poder ubicar dónde está el seno de la cliente en este caso, o en todo caso si ustedes van a patronar este vestido para su persona, pues para ubicar el seno de ustedes. Y lo que hacemos es colocar ya sea de esta forma, ya sea de esta otra forma, o bien de esta otra forma. Pero esta curva tiene el problema que es demasiado redonda y no nos permite realizarla.
de la forma correcta. Pero si tenemos un escalímetro también podemos hacerla de esta otra manera, haciendo coincidir los puntos tal y como hicimos en la posterior, pero haciendo hincapié en que la posterior se subió 1 centímetro más para poderla hacer mucho más larga, debido a que en la parte de la espalda pues no hay ningún volumen que dar, mientras que en la parte delantera sí. Es por eso que acá no subiremos 1 centímetro, sino que la uniremos de esta manera. Yo lo he hecho con un lápiz y lo que haré a continuación será, con el uso de un marcador o plumón negro para darle continuidad, será delimitar así. Vemos que la forma del posterior y del delantero es completamente diferente. El delantero siempre será más curvo por el seno, que por eso es que hemos empleado el radio acá. Lo que vendría a continuación sería tomar la medida que está desde la línea 0 o del centro cerrado hacia el tope de nuestra pinza, que son 9, y lo mismo haremos en el bajo, marcando estos 9, y con el uso de una recta haremos la unión. Como he mencionado en el paso de la posterior, si yo hiciera un vestido totalmente básico pero con el corte princesa, lo dejaría simplemente así, pero como estoy dando o empleando amplitud, procederé a hacer una añadidura de cuchillas tanto en el medio como en la parte del costado. Una vez que ya está listo esto, procederemos a agregarle la señalización de 1 centímetro más, de esta forma, tanto en el centro delantero, que sería esta parte que ahora se encuentra dividida por la línea, como en el costado delantero. Este centímetro que estoy indicando adicional es para la costura, como ya he mencionado, y procedo a cortar. El patrón entonces nos debe quedar abierto al finalizar. Es importante que tomemos en cuenta que el diamante de la pinza nos quedará un bocado de esta forma, y yo he procedido con un marcador plumón azul muy oscuro a señalizar en donde haré los aplomos, tal y como hicimos en el posterior. Con la ayuda del notcher procederé a hacer esos aplomos. Específicamente los de cintura y el del punto en el busto son los más importantes, ya que de esa forma podremos hacer coincidir la pieza una vez que hemos terminado. Y para poder añadir la cuchilla en el costado, lo que haré será con una línea marcar una recta y con un marcador proceder a hacer la marca hasta donde llevaré la cuchilla. Lo que hago a continuación, procedemos desde el tope de la pinza, que es el que está acá, no en la cadera porque la cadera está mucho más abajo, es hacer una unión de esta manera. Colocamos cinta adhesiva y la misma medida que le hemos dado a la cuchilla o panel del posterior será la misma medida que emplearemos en el bajo del delantero, pero sería en este caso esta. Incluso puedo tomar el mismo patrón y marcar de esta forma. Tanto el bajo como el ancho de mi cuchilla me quedarán iguales. Por medio de una recta establezco la unión de esta forma. Y aquí el centímetro de costura, el cual voy a hacer con rojo. Y lo que procedo a hacer es inmediatamente a cortar. Y así tendríamos ya el centro delantero, recordando que esto siempre debe ir a centro cerrado y a señalizarlo como voy a hacer acá. De esta forma recordaremos que el lomo de la tela debe ir doblado por el centro. Teniendo esto listo, lo que haremos será establecer una cuchilla en el costado delantero. Haremos hacia un lado las piezas del patrón posterior
y estableceremos la misma cantidad tanto en esta parte como en esta otra. Una vez que hemos añadido las cuchillas, ya tenemos listas nuestras piezas, y lo que haremos para que nos coincida tanto el costado delantero con el posterior, ya que vemos que es mayor el delantero, será simplemente hacer la eliminación de la pinza de esta manera, colocando cinta adhesiva, y lo mismo en la parte de atrás, ya que eso he hecho también en las cuchillas que he añadido. Y lo que procedo será solamente a reconfigurar esta parte de acá. Será un excedente que no he de necesitar y procederé a suprimirlo. Lo que vendría a continuación sería solamente aplanar nuestro patrón así. Ya vemos que los costados nos han de coincidir a la perfección. Una vez realizado este procedimiento, tomaremos nuevamente un plumón y procederemos a hacer la rotulación. Vestido delantero, en este caso yo colocaré ahora centro delantero, y a este le colocaré costado delantero. Y lo que haré para finalizar será añadir el número de cantidad de piezas. Este será por 2 piezas. Este, como está centro cerrado, sería una pieza a centro cerrado, que se entiende son estas flechas o estas curvas. Y acá colocaríamos también por 2 piezas, y lo mismo sería acá por 2 piezas, ya que esta será nuestro método de acceso e irá dividido por la parte del medio. De esta forma nos quedarían nuestros patrones. Podemos observar que tenemos tanto los delanteros y los posteriores acá, los cuales no se confundirán siempre y cuando estén rotulados. Además de que la forma es completamente distinta, vemos la señalización tanto de corte como las señales que nos indicarán los centros cerrados, el método de acceso y las partes a las que corresponden, con la cantidad de piezas que hemos de cortar, que han de ser 7 para esta oportunidad, ya que podemos hacer más cortes si es que quisiéramos hacerlos, tomando en cuenta siempre que debemos hacer las añadiduras de las cuchillas o paneles triangulares. Pero para esto deberíamos ser muy cuidadosos, ya que las cuchillas no deben sobrepasar más de 15 centímetros o tendríamos que emplear cantidades exageradas de tela. Y bien amigos, esto ha sido todo por este vídeo. Los invito a seguirme en mi canal y a darle a like a este vídeo si les ha sido útil. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.